Flipendo, flipendo. Harry, que te da, Bueno, señores, ¿qué tal estáis, cavernícolas? Fijaros, he reventado una lavadora. Actualizaciones masivas está recibiendo el emulador de PlayStation 2, que como estáis viendo, lo estoy jugando a resolución espectacular, que en la vida lo tendríamos en una PlayStation 2 de forma original, en el hardware original de la consola, de forma nativa. ¿Se puede jugar aquí con resolución nativa? Pues claro que sí, para que sea super mega la esencia, pero en este caso lo estoy rescalando a resoluciones, como digo, 4K y bueno, que se ven espectaculares. Además seguimos obteniendo una fluidez de FPS clavada a 50, ya que bueno, es un juego PAL, está limitado a 50, se puede deslimitar y hacer lo que quieras, pero gente, es que os lo tengo que enseñar. La página oficial, que es esta, todo el mundo la conocerá a día de hoy, es PCSX2, el emulador más poderoso nativo que hay de PlayStation 2 y sobre todo lo más importante, de código abierto. Y el propio desarrollador o los desarrolladores en su cuenta oficial de Twitter han anunciado que gracias a este usuario, pues ahora tienen MAD, que es un desentrelazador, el Motion Adaptive Deinterlacing, que ahora lo que hace es no más juegos borrosos en el movimiento y no necesitas parches adicionales para poderlo, o sea, este emulador ya es que de compatibilidad es casi el 100%, un 97%. Y además a partir de esta versión ya incluye estas novedades que si vienes aquí y vas a descargar, nunca descarguéis Stable Releases, que hace años que no se actualiza, tenéis que bajar hasta los Nightly Builds. Y aquí veréis que incluso ya hay versiones mayores de las que especifican en Twitter. Aquí es lo mejor de lo mejor, descargáis aquí para Linux, para Mac o para Windows y gente, vais a disfrutar de este mega tocho emulador que es una maravilla. Como veis, si nos movemos muy rápido en algunos juegos o cinemáticas, podía presentar pues zonas borrosas o que se veía mal. Ahora la verdad que es esto pues absurdo, O sea, esto es, gente, absurdo. Yo, mira, si tenéis un PC recomendaría que lo probarais, porque las configuraciones que tienen son Exit Without Saving. La verdad que son brutales y podéis tener aquí un catálogo de videojuegos que os cagáis. O sea, es una locura, gente. Yo este emulador me gustaría que opinarais vosotros, que comentéis aquí si lo estáis probando, ya que realmente hoy en teoría no te hace falta tener una Play 2 en la mesa y teniendo que conectar cables antiguos o convertidores por HDMI o cable de componentes, tienes millones de cables ahí en la mesa. Si tienes un ordenador, ya no hace falta que sea de gama hiper mega alta. No. Ahora, si quieres rescalar a 4K y hacer virguerías, sí, necesitas un ordenador que tenga una gráfica dedicada y que tenga algunos recursos. Pero si tú lo que quieres es disfrutar a PS2 con resolución nativa, que apenas ocupa recursos, o sea, te basta con un ordenador cuchitril. Te basta. Este emulador está súper mega pulido, está súper mega optimizado y no te dará problemas prácticamente en cualquier ordenador o una portátil que es normalmente normal, debería de funcionar sin ningún tipo de problema. Ahora, no intentes ejecutar ajustes de rescalado y todo eso porque no va a funcionar. Os recuerdo que esto, para hacerlo funcionar, necesitáis las BIOS de PlayStation 2 para que funcione, y por lo demás es muy fácil de configurar. Seguramente ya yo habré hecho vídeos que lo tendréis en el canal. Si veo alguno lo dejaré en la descripción de este vídeo, pero no tiene ningún mérito ni ningún secreto hacer funcionar este emulador. Además, con el mando de PlayStation 4. PlayStation 4 tampoco tiene ningún secreto, ya que se vincula a través de Bluetooth, ¿no? Mantenéis pulsado el botón PlayStation, el botón Shade, hasta que se ponga en modo emparejamiento, y desde los propios ajustes de vuestra computadora vais a inicio, vais a ajustes, ¿no? Vais a dispositivos, vais a Bluetooth, o sea, agregar Bluetooth, otro dispositivo, y ¡pam!, os lo detectará como wireless controller y ya podéis utilizar el mando de Play 4 o si queréis el de Xbox Controller o pinchar el de Play 2 con un adaptador USB al PC, como queráis.
Pero echarle un vistazo, gente, que este emulador es que realmente me emociona porque es que cada día recibe toneladas de actualizaciones, toneladas de mejoras a día de hoy. De un sistema que tiene ya la vida de años. Y PlayStation 2 siempre estará en los corazones. Es una consola que yo en su tiempo le di mucho. Y creo que vosotros también, ya que es la consola más vendida de PlayStation. Y hostia, gente. Un sistemazo que se merece un like ahora mismo, una suscripción. Si todavía no lo estás, que tengas un buen día, que ver, Nicolás, y nos vemos en el siguiente vídeo.